Pablo, no vino a vosotros solamente en palabras, dice, como lo que hacían los fariseos y los escribas. No vino a vosotros en palabras, dice, sino también en poder, dice, en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Dice. Así debe ser nuestra vida. Así debe ser nuestra manera de hablar, de comunicarnos, que traiga poder esa palabra que tú impartes, que traiga Espíritu Santo, que traiga también, dice, plena convicción de lo que hemos creído. Así debe ser nuestro evangelio, no como el evangelio farisaico o de los escribas, que ellos por eso se sentaron en una silla, no quisieron avanzar, no quisieron seguir caminando. El evangelio es de poder, es de acción. El evangelio que el Señor nos ha entregado es de activar, todos los días. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, aún en nuestros sueños nosotros batallamos contra los enemigos, porque tu espíritu no duerme, el espíritu humano no duerme. Y los espíritus inmundos tampoco duermen. Y ahí están afectando la vida del cristiano, queriendo llegar a los espíritus durante el sueño, queriéndote quitar el reposo, queriéndote quitar la paz, el gozo, poniéndote espíritu de concupiscencia dentro del sueño. Pero el evangelio que nosotros hemos recibido, mis amados, no solo es de palabras, sino que trae poder, trae Espíritu Santo, trae una plena convicción de lo que hemos creído. No estamos sentados como los fariseos y escribas. Entonces note bien, la silla de los escarnecedores. Dice, y Raquel había tomado los ídolos domésticos y los había puesto en los aparejos del camello, y ella se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Ahí está otra silla. Raquel se sentó sobre ídolos. Ídolos, pero a ella no le pertenecían. La Biblia dice claramente que eran los ídolos de su padre. ¿Sabe qué significa esto? Que mucha gente, muchos cristianos están sentados en herencias ancestrales. Herencias ancestrales. Siguen también arrastrando con herencias del pasado. Porque esos ídolos no le pertenecían a ella. ¿Por qué se los llevaba? Si ya tenía un esposo, ya tenía una familia y se desligó de su padre, pero jala con los ídolos de su padre y no los quiere entregar, los esconde y se sienta sobre ellos. Ahí, miren mis amados, muchas veces nuestro hogar, nuestra vida se pone difícil porque muchas veces tenemos actitudes que muchas veces no podemos controlar. Muchas veces no podemos controlar nuestra manera de ser. Y hay adicciones, hay tentaciones que son fuertes muchas veces para tu vida. Pero no es porque tú eres así, sino que son ancestros, son herencias ancestrales que vienen en la genética. Los datos vienen en la sangre. Y uno hay que cortar con ellos, mis amados. No hay que esconderlos. No hay que sentarse. ¿Sabe cómo hay algo que viene ancestralmente? Son aquellos pecados que son círculos viciosos. Aquellas faltas que uno comete y dice ya no más. Se arrepiente uno, se avergüenza uno de cometerlo y dice ya no más. Y viene al altar o ora delante de Dios y dice ya no más. Pero al mes lo está haciendo otra vez. A la semana lo está haciendo otra vez. Esos son herencias que vienen arrastrando, porque vienen ligados a la sangre. Hay que cortar, hay que tener ministración. Tiene que haber una ministración porque esas herencias están en la sangre y tienen que ser desarraigadas de ahí, sacadas de ahí.
son sillas de escarnecedores, son mensajeros. Por eso que se acuerda de la palabra escarnecedor, que una de ellas era mensajero. El mensajero viaja el mensajero por generaciones. Las herencias ancestrales son mensajeros que van visitando las generaciones futuras. Y uno no debe esconderlas. Si sabe uno que tiene que rendirlas, tiene que buscar ayuda. Tiene que buscar una salida de ellos. Porque están destruyendo la vida. Están impidiéndose avanzar. Y hay deseo, hay anhelo de cambiar, hay deseo de ya no hacerlo, pero al rato te vence otra vez. Entonces esta mujer se sentó sobre esos ídolos domésticos y no eran de ellas. No nos pertenecen, mis amados. Lo que hicieron nuestros padres no tiene que repercutir en nuestra vida. Por eso que como tú, como padre, haz algo y rompe toda genética que traes tú sobre tus hijos. Corta toda genética de parte tuya. No digas como en el mundo, este es mi hijo, lleva mi apellido, mi sangre. Corto con esa sangre. Si es mala genética, cortemos con esa sangre para nuestros hijos, para que ellos no hereden lo malo, la iniquidad de uno, no la hereden ellos. Porque son mensajeros que van de generación en generación. Eso es lo que significa sentarse sobre ídolos de los padres. Entonces, mire, deme unos minutitos más. 1 Samuel capítulo 1, verso 9. Mire lo que dice acá. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado, note bien, un sacerdote sentado en la silla, junto al poste de la puerta del templo del Señor. Miren, mis amados, esta mujer llegó con una necesidad tremenda. Y llegó, se metió al templo, y como el sacerdote, el ministro, el pastor, o el que usted le quiera llamar, el que estaba ejerciendo ahí, no estaba en su lugar de puesto, sino que estaba sentado, acomodado, no ejerciendo su sacerdocio. Esta mujer, y mire, esta mujer representa a la iglesia que anda buscando de ministrarse, que anda buscando que esa amargura se le sea quitada de ella, porque ella lloraba y clamaba a Dios porque sentía una amargura. Había dentro de ella una amargura, había dentro de ella un enojo, había dentro de ella un espíritu que la molestaba porque se sentía oprimida, se sentía menospreciada esta mujer Pinina, que ella sí tenía hijos y ella no podía darle hijos a su esposo. Se sentía menospreciada, se sentía oprimida. Y había en su corazón algo que tenía que ser ministrado por un ministro, por un sacerdote. Y ella buscaba esa ministración. Y cuando estaba ahí en el altar, llorando, clamando a Dios, derramándose, el sacerdote que está sentado viene y la juzga mal. La juzga mal, le dice que está borracha. En vez de atenderla, en vez de buscarla y darle su ayuda que necesita y darle la administración para que ella fuera liberada, la juzga mal. Le dice que está borracha. Y como Dios es misericordioso, Dios no necesita de ministros para liberar a nadie, mis amados. Dios puede liberarte aunque tú vengas a buscar o vayas a buscar. Si no hay nadie que te atienda, Dios te puede ministrar y liberar. Pero este sacerdote estaba sentado y lo único que hizo fue juzgarla. Entonces ella tuvo que ser liberada de parte de Dios. A sola fue liberada.
Pero el sacerdote no estaba, porque estaba sentado en su silla de escarnecedor. No ejercer el sacerdocio, mi amado, es estar sentado en silla de escarnecedores. No ejercer el sacerdocio es como este ministro, este Elí, que había sido puesto como sacerdote y él no estaba ejerciendo su sacerdocio. Y usted me va a decir, bueno, pastor, qué bueno que no soy pastor. Me va a decir usted, no tengo un llamamiento sacerdotal. No, usted tiene un llamamiento sacerdotal. ¿Acaso no dice la Biblia que somos sacerdotes del Dios vivo? Entonces, como sacerdotes y sacerdotas, ¿verdad? Mujeres, tienen que ejercer una administración sacerdotal. No hay que sentarse como este Elí. Bueno, yo voy a ir avanzando porque ya el tiempo se me está yendo. Y vino un espíritu malo de parte del Señor sobre Saúl. Y él estaba sentado, note bien, la silla. Él estaba sentado en su casa con su lanza en la mano, mientras David tocaba el arpa. Miren lo que hacía este hombre. Verso 10. Y trató Saúl de clavar a David en la pared con su lanza. ¿Por qué? ¿Quiénes son esos que están sentados también en sillas escarnecedores? Son aquellos que no alaban. Y lo que hacen es matar a la alabanza de otros. Querer matar la alabanza de otros. Con menosprecios. Con juzgamientos. El estar sentado, mis amados, como Saúl. Allí dice que estaba sentado con su lanza. Mientras David alababa a Dios, cantaba, tocaba su instrumento. Dice que le tiró la lanza para matarlo. Estos que son como Saúl son aquellos que no pichan ni cachan ni dejan batear. Porque están sentados viendo solamente de espectadores. Y David está danzando, está bailando, está cantando al Señor y no le gusta la alabanza, le cae mal, qué feo, qué aburrido, quieren matar. Entonces viene, porque yo he oído, de personas que dicen que no danzan porque les da pena. ¿Por qué les da pena? Porque se burlan de ellos. Los burladores. Los Saúles matan el deseo de danzar, el deseo de alabar a otros. Porque les pone pena. Entonces, note bien cómo Saúl representa a aquellos que son espectadores, están en silla de escarnecedores burlándose, en vez de meterse en la alabanza, en la adoración. Mire otro verso. Job capítulo 2, verso 7. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre la ceniza. Miren, mis amados, cuando vino la prueba, Job se conformó. Se conformó. Dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y es cierto, así debemos decir nosotros, ¿va? Pero no sentarnos. Ya no hacer nada. Porque cuando él se sentó, ¿sabe lo que empezó a hacer? A autojustificarse. Porque usted ve que el libro de Job tiene, ¿cuántos capítulos? Como 40 o algo por ahí. Hasta los últimos capítulos, él entendió el trato de Dios sobre su vida. Pero todos los capítulos anteriores,
solo fue de autojustificación. Hasta el Señor le tuvo que reprender, hasta el Señor le tuvo que decir: oh, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto y hice lo otro? Y estaba tratándole de hacerlo entrar en razón, porque él se había sentado en una silla de conformismo, en una silla de autojustificación. Hay muchos cristianos, mis amados, que se autojustifican de sus actos que hacen malos. Se sientan en la silla de autojustificación. Y no podemos, mis amados, sentarnos en esa silla, porque dice la Biblia que la justificación del hombre son como trapos de inmundicia para Dios. Aquellos que no son delante de Dios son buenos, son como trapos de inmundicia para Dios. Este hombre era un hombre que Dios lo admiraba, pero había algo en su corazón que tenía que arrancarse, y por eso le mandó la prueba. Pero él inmediatamente lo que hizo fue: Jehová dio, Jehová quitó. Me siento. Y empiezo a decirle: no, que el Señor acá, yo era justo, yo era bueno, alimentaba al pobre, le daba a la viuda, y se estaba autojustificando. Se sentó en la silla de autojustificación, una silla de escarnecedores. Vida conformista y autojustificada. Otro ejemplo. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Y una sirvienta se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo: no sé de qué hablas. ¿Cuál es esta silla? Vergüenza de ser cristiano. Vergüenza de ser hijo de Dios. Aquí en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, levantamos las manos y saltamos y somos los mejores cristianos. Pero allá afuera, Pedro, apóstol, se sentado afuera en el patio, en una silla. La silla escarnecedora de vergüenza. Porque ahí le estaban diciendo: tú eres uno de ellos. Hasta el modo de hablar tiene de Jesús, le decía. Y ya empezó a echar gritos y centellas, y fuego y centella de su boca, porque como le dijeron que hablaba como Jesús, como un cristiano, él empezó a sacar culebras y ranas de su boca. Eso es cierto. Empezó a maldecir, dice una versión, empezó a hablar feo, para que no le siguieran insistiendo que era cristiano, era parte de los discípulos de Jesús. Pero ¿por qué sucedió esto? Porque se sentó en una silla de vergüenza, de una silla donde él dijo: no tengo nada que ver. Negó a Jesús, lo negó. Por eso que lloró amargamente, dice la Biblia. 3 veces lo negó, 3 veces le dio vergüenza. Muy bien, yo voy terminando. Deme 5 minutos y termino. Y aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado, note bien, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Esos son los que están junto al camino, los que no están en el camino, que es Cristo, y están junto, están mendigando, y son ciegos. ¿Por qué? Porque se han sentado junto al camino, en una silla donde están viendo pasar. Yo no sé si usted ha notado, allá en nuestros países sucede eso, y también aquí también, allá en las calles, ¿verdad? Ahí se sientan los personajes afuera de su casa, en una su mecedora, viendo todos los que pasan ahí, criticando a medio mundo, criticando a la fulanita,
criticando al fulanito, a los que están pasando, y ahí está uno en una silla, hasta, no es una silla común y corriente, hasta una mecedora es, ¿verdad? Para estar criticando bien. Eso es lo que hace alguien que está sentado, mi amado. Solo está de observador, está criticando, está viendo todo lo malo de todos, menos lo de él o lo de ella. Y ahí estaba el ciego sentado junto al camino, mendigando. Pero mire qué más. En unos versos adelante, él se le acerca a Jesús. Y mire qué tremendo esto. Ahí es donde a mí me impacta la pregunta de Jesús. Porque ahí podríamos decir muchas cosas. Porque el Señor le dice, ¿qué deseas que haga por ti, ciego? ¿Qué deseas que haga por ti, mendigo? ¿Acaso el Señor no estaba viendo que estaba ciego el hombre? ¿Por qué le hace esa pregunta? Porque muchas veces hay ciegos que necesitan la visión, pero lo que le están pidiendo a Dios, eso son otras cosas. Necesitan recuperar la visión del evangelio real, verdadero, pero ellos no quieren eso. Quieren otras cosas, quieren prosperidad, quieren holganza, quieren casa, quieren carros, quieren de todo, todo lo material, todo lo terreno, menos lo espiritual. Por eso es que el Señor le hace esa pregunta, porque este bien podría haber dicho, como ayer les dije, un ciego, el ciego podría haberle dicho, Señor, hazme millonario, aunque quede ciego, así voy a ser el rey de todos los ciegos, pero millonario. Un ciego podría haber pedido eso. Un ciego podría haberle pedido, dame riquezas. Porque el Señor le estaba diciendo, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces Él le dice que recobre la vista. Junto al camino están los pobres y los ciegos. Por eso hay que meternos al camino, que es Cristo. Amén. Hay que meternos con Él, mis amados. No hay que estar al lado. ¿Sabe lo que hay junto al camino? Hay serpientes, hay burladores, hay abisaíes que te echan polvo, te menosprecian y te hacen la vida imposible, como lo hizo con el rey David cuando iba a Jerusalén, de Jerusalén subiendo. Muy bien, con esto termino. Este es el último slide. Y estaba sentado en la ventana un joven llamado Eutico. Note bien, estaba sentado en una silla, por decirlo así, estaba sentado, acomodado. Y como Pablo continuaba hablando, Eutico fue cayendo en un profundo sueño, hasta que, vencido por el sueño, cayó desde el tercer piso y lo levantaron muerto. Mire, yo hubiera querido estar en una de esas enseñanzas de Pablo. Y aunque hubiera predicado toda la mañana, yo hubiera estado con los ojos así, como búho. Porque, ¿qué enseñanza no traería Pablo? ¿Qué revelaciones no traería Pablo a la iglesia? Que dice que él iba al tercer cielo y miraba cosas increíbles, cosas, maravillas. Y el Señor le revelaba allá en el tercer cielo para la iglesia, y él traía revelaciones, traía cosas para la iglesia, para dárselas. Él traía cosas extraordinarias. Oír a Pablo era para no dormirse, como este. ¿Y qué significa esto? Que hay personas que le parece tedioso y aburrido la palabra del Señor, la prédica, y se duermen en su silla, aunque estén con los ojos así, están dormidos. Sí, están dormidos, porque están pensando no en la palabra que están recibiendo, sino que están pensando en otra cosa. Y de repente caen hasta en aburrimiento, en pesadez, y caen muertos. Caen muertos. ¿Por qué? Porque esa pesadez, ese aburrimiento, los mata.
los mata, espiritualmente hablando, se mueren. Entonces note bien cómo estos personajes que yo le hablé en esta tarde, estos ejemplos que yo les di, son sillas de escarnecedores, son sillas de mensajeros, son sillas de intérpretes de la ley. Recuerda que hablamos de los escribas que estaban sentados. La palabra lax, que es escarnecedor, significa intérprete también. Entonces note bien, mis amados, que los impíos están de un lado. Ellos tienen su paga. Los pecadores, si no se arrepienten, tienen su paga. Pero el que se siente en silla de escarnecedores, dice, tiene una oportunidad todavía de levantarse. De levantarse y empezar a caminar. Y dejar la silla de criticador, la silla de aburrimiento, la silla de acomodamiento, la silla de juzgamiento, la silla de todo aquello que los afecta, mis amados. La silla de los herencias ancestrales. Por eso es que ese verso, mis amados, yo no lo había visto así. Hasta esta semana que el Señor me lo dio. Lo vi de esa manera, porque ya lo había predicado antes, pero le había dado un ángulo diferente. Lo había dado como una manera de involucionar. A veces lo había puesto como uno va caminando el camino, pero se detiene. Y cuando se detiene, yo les había dicho que se cansa uno estar parado y se sienta. Era una involución del cristiano. Pero el Señor me lo mostró en este plano, en que hay una silla de escarnecedores que están dentro del pueblo de Dios. Y debemos de levantarnos de ahí, mis amados. Levantarnos de ahí. No ser como Saúl, que mata a los que adoran y alaban, poniéndoles a pena. No me vaya a decir usted que muchas veces usted no quiere danzar ni alabar a Dios porque le da pena, porque a ver qué van a decir de usted. No me diga que no piensa así. ¿Por qué viene esa pena? Porque hay burladores. Hay quienes están sentados en sillas de burladores. Mis amados, yo creo que en esta tarde tenemos que decirle al Señor, Señor, yo me levanto de ahí. Yo no quiero estar sentado ahí, ni mucho menos pertenecer a ese grupo de escarnecedores, de burladores. Cierra tus ojitos en esta tarde y pidámosle al Señor que el Señor nos ayude a no caer en ese engaño, a no detenernos y sentarnos en la silla de los escarnecedores, la cual el enemigo la ha puesto para que el cristiano, el verdadero hijo de Dios, se siente ahí y empiece a juzgar, empiece a criticar, empiece a autojustificarse, empiece a menospreciar, empiece a aburrirse, empiece a hacer muchas cosas que lo hacemos cuando nos hemos acomodado en una silla. Levántanos, Señor, en esta tarde. En esta tarde, Señor, yo te quiero invitar, si quieres pasar aquí al altar para orar y decirle al Señor que te ayude. Si quieres que aceptar al Señor o reconciliarte con Él o hacer nuevos votos, ven al altar. El Señor te está esperando. El Señor quiere darte un reinicio en tu vida. Un reinicio. Ya no quieres que tengas esos pecados, círculos viciosos en tu corazón, en tu vida.